Pues uno de los protagonistas de esta historia que parece de película es Pedro Urruchurtu, coordinador internacional del equipo Comando con Venezuela, de todo el equipo de María Corina Machado y de Edmundo González. Gracias por acompañarnos a esta hora en Recap Blue. Usted ya está sano y salvo. Fue un operativo y con Estados Unidos que los llevó a la libertad, literalmente. Una libertad que fue anunciada, entre otras cosas, nada más y nada menos que por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. ¿Cómo han pasado estos días, señor Urruchurtu, ya en libertad, después de haber vivido semejante pesadilla? Bueno, gracias a todos por la invitación. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Recuerdo que hace poco más de un mes, quizás un par de meses, cuando cumplíamos un año en la residencia, conversábamos también con ustedes en Blue Radio sobre lo que estábamos viviendo en ese momento. Y bueno, y para entonces parecía impensable, ¿no?, que íbamos a estar en esta circunstancia como la que estoy hoy hablando con ustedes. Y bueno, debo decir que no ha sido un proceso fácil, ¿no? Ha sido mucho por procesar, mucho por asimilar, porque bueno, obviamente, digamos, son como dos procesos en simultáneo, ¿no? Los 14 meses de cautiverio que vivimos en ese lugar y luego pues todo lo que ha sido la operación y posterior desarrollo de los acontecimientos. Pero estamos bien, lo importante es que estamos sanos y salvos. Como lo hemos dicho en otros espacios, temíamos por nuestra vida y al final fue una decisión que tenía que ver con eso, ¿no?, con salvaguardar nuestra vida y bueno, afortunadamente salió bien, a pesar de que por supuesto la respuesta del régimen, bien ustedes lo decían, ha sido una represión desmedida y que solo confirma su naturaleza terrorista de Estado, como ha quedado claro. Pero bueno, estamos bien. Ahora es la parte de, mientras volvemos al ruedo progresivamente de nuestras actividades, porque evidentemente eso no va a cambiar y todo lo contrario, más bien tenemos una enorme responsabilidad por delante. Mientras ese proceso anda, pues también en simultáneo sanando mentalmente, físicamente, espiritualmente, pues para seguir en esta lucha que, como ha dicho María Corina, es hasta el final. Claro. En la medida de lo posible, quisiera que les contara a los colombianos, pero además a los millones de venezolanos que hay también en Colombia y que nos ven a lo largo y ancho del mundo, cómo salieron, cómo fue esa operación magistral que terminó llevándolos a la libertad. ¿Cómo salen ustedes sin que el régimen de Nicolás Maduro se diera cuenta de lo que estaba pasando? Porque es que esto era casi que el Palacio Miraflores, el lugar más custodiado de Venezuela, y el segundo era la residencia del embajador de Argentina en Caracas. Claro. O sea, esto no era una casa IX donde no hubiera nadie. Con medio guardia o medio miembro de la Guardia Nacional Venezolana, pues. Sí, bueno, evidentemente fue una operación compleja. Como ustedes comprenderán, por razones de seguridad hay muchos detalles que no se pueden contar porque hubo mucha gente involucrada, así como países, entre ellos Estados Unidos, quien anunció oficialmente esta operación de rescate. Y ciertamente fue muy complejo. Recordemos que no solamente era la vigilancia que teníamos en ese lugar, recordemos que nuestros vecinos eran la Embajada de Rusia, la Embajada de Corea del Norte, la casa tomada, como ustedes describieron en la introducción. Así que fue muy complejo, pero también yo creo que la lección que deja esto es que el régimen, a pesar de todo ese esquema de seguridad y de todo el despliegue que había allí, el régimen es derrotable y tiene vulnerabilidades. Si no, esto no hubiera sido posible. Estamos seguros que en su momento, y espero que sea muy pronto, todos los detalles se podrán conocer y será impactante cuando esto se conozca. Lo que sí queda claro es que fue una operación precisa, fue una operación directa, contundente y que dio como resultado nuestra libertad, aún con el riesgo. Y debo decir esto porque fue una decisión consciente tomar este riesgo. Sabíamos el riesgo que implicaba una operación de esta magnitud, pero frente al riesgo que corríamos dentro de la embajada y sabiendo que nuestra vida corría peligro, fue 1000 veces preferible asumir el riesgo de esta operación y bueno, aquí está el resultado. Claro, no entiendo por supuesto que hay muchas personas involucradas, pero ¿cómo salen ustedes? ¿Salen en camionetas? ¿Salen en la noche? ¿Salen en la madrugada? ¿En el día? ¿Cómo en la medida de lo posible? Porque es que esta es la parte, digamos, más interesante que estoy segura la gente quiere saber. ¿Cómo terminan ustedes saliendo de allí? Sí, lamentablemente, insisto, no puedo darles detalles porque es una operación, primero que debo decir, fue una operación que no empezó con nosotros en concreto y es una operación que no ha terminado, ¿ok? Entonces, yo sé que es complejo y sé que muchos quieren saber cómo fue,
Por ahora no es posible saberlo por el nivel de detalle que involucró y la logística que involucró, pero lo que les puedo decir es que fue una operación con mucha gente involucrada y con mucho trabajo de por medio, además. Cuando sea posible lo van a saber y eso va a ser muy pronto, estoy seguro que así será, pero bueno, lamentablemente por ahora no puedo hacerlo porque, como les digo, todavía implica, hay muchas cosas que son parte de este proceso y que no se pueden contar aún. Usted nos decía que fue una decisión consciente. ¿En algún momento de esta operación sintieron miedo? Yo creo que el miedo siempre estuvo dentro de la embajada, estuvo fuera de la embajada también después que salimos. Yo creo que el miedo siempre está allí, o sea, es parte natural de los seres humanos, ¿no? En todo caso, y como dicen por allí, el coraje o la valentía no es ausencia de miedo, sino es actuar a pesar de ¿no? Y fue un poco lo que nosotros decidimos. Había miedo, había preocupación, pero ustedes se imaginarán lo que significaba estar más de 400 días allí, en esas circunstancias, amenazados, apuntados por armas, con nuestra vida corriendo peligro. Así que frente a ese escenario, cualquier riesgo es menor que el que estar allí sabiendo lo que podía depararnos nuestra permanencia en ese lugar. Y bueno, eso fue en parte lo que motivó a que avanzáramos y esto se concretara. Esto se conoce, como le decía Silvia, a través de un mensaje del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el 6 de mayo, en un momento además donde Nicolás Maduro acababa de aterrizar en Rusia y bueno, no hubo mucha respuesta desde el régimen en un momento, pero la respuesta que llega es decir que esto fue una negociación y que hubo salvoconductos. Ustedes han sido enfáticos en que aquí no hubo ningún tipo de negociación. Correcto, no hubo ninguna. Y de hecho, yo voy a referirme al tema de los salvoconductos, porque eso lo hemos mencionado en otros espacios también. Los salvoconductos, esa posibilidad existió durante las 2 primeras semanas en las que nosotros estuvimos en esa embajada, en marzo del 2024. Entre marzo y abril del 2024 existió la posibilidad de los salvoconductos. De hecho, yo lo he dicho, vimos el texto, el borrador de lo que iba a ser ese salvoconducto. Y evidentemente la embajada de Argentina en ese momento se había puesto a trabajar con la Cancillería venezolana en que esto se diera y estuvieron casi listos en ese momento en el 2024. Y fue el propio régimen que horas antes de concretar esa operación decidió echar para atrás esa posibilidad. Y de ahí en adelante, y ustedes han sido testigos de eso, nuestro llamado era diario a que se emitieran los salvoconductos y a que se dieran los salvoconductos como correspondía según el derecho internacional y la Convención de Caracas sobre asilo diplomático. Así que esa tesis prácticamente quedó descartada por el propio régimen a las 2 semanas de haber nosotros ingresado a esa residencia. De ahí en adelante lo que vimos fue acoso, hostigamiento, asedio y un tratamiento claramente de rehenes. No hubo negociación, es evidente que no hubo negociación. Yo, como lo he dicho, si hubiera habido negociación, el régimen hubiera sido el primero en mostrarlo en todas partes, como lo hicieron en septiembre del año pasado con Edmundo González Urrutia, exactamente. Hubieran mostrado, nos hubieran grabado, nos hubieran tomado fotografías, todas escondidas, o como dicen ellos, si nos hubieran dejado la puerta abierta, como asegura el régimen, eso no hubiera sido de gratis, hubiera habido cámaras, videos y demás, es decir, hubiéramos estado en todas las primeras planas de sus diarios y en los medios de comunicación oficiales de la propaganda del régimen. Entonces, no existe nada de eso y no lo han podido probar porque sencillamente no existió, no hubo negociación alguna. Evidentemente, esa fue la excusa que ellos usaron y el razonamiento que ellos usaron para, por un lado, hablar a su propia gente y no quedar, obviamente, en ridículo después de semejante operación, y evidentemente una manera de intentar socavar la confianza en el liderazgo de María Corina Machado al decir que se había prestado para negociar, pero nada más alejado de la realidad. Y cierro con esto, basta con ver la reacción del régimen posterior a nuestra salida. Allanaron la casa de Magali Meda, allanaron la casa de Humberto Villalobos, fueron contra el entorno familiar y entorno cercano, es decir, ninguna de las reacciones del régimen, además de sus contradicciones en la explicación de lo ocurrido, son coherentes con un proceso supuestamente de negociaciones en el que se supone que hay garantías. Pedro, una vez están ustedes en territorio estadounidense, dan una rueda de prensa y quiero preguntarle por algo que dice Claudia Macero, quien es la jefa de prensa justamente de este equipo de campaña de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia, y es que ella dice que es el testimonio de que el régimen fue vulnerable no una, sino 2 veces. ¿Esto a qué se refiere? Por eso les decía que con nuestra operación no empezó con nosotros y tampoco ha terminado con nosotros. De hecho, cuando Claudia se refiere a eso, se refiere a que ella salió antes. Ella salió antes,
periodo de tiempo anterior como parte de esta misma operación. Y eso demuestra que en aquel momento ella pudo hacerlo y luego, meses después, tiempo después, nosotros también pudimos hacerlo. Sin duda, Pedro, una operación precisa y que, digamos, hace parte también de ese plan de ustedes de seguir luchando por una democracia en Venezuela. Hablemos de las familias, Pedro. Muchas veces las familias se convertían en el único canal de comunicación hacia el exterior con toda esta represión que ustedes estaban teniendo allí en la embajada. Hay varias represiones que se han dado luego del traslado de ustedes y el rescate de ustedes hacia Estados Unidos. ¿Cómo están sus familias en estos momentos y qué han logrado comunicarse con ellos ahora que es más fácil precisamente ese contacto con ellos? Sí, bueno, obviamente estamos en una fase también de reencuentro con la familia. Recordemos que nosotros estuvimos sometidos a un régimen de aislamiento, que es un poco lo mismo que practica el régimen en las cárceles y en sus mazmorras, ¿no? Este tema de aislar a las personas, aislarlas de las visitas, de cualquier contacto con sus seres queridos. Nosotros poco a poco estamos en ese proceso de ir reencontrándonos con nuestras familias. Evidentemente están bien fuera de Venezuela, importante decirlo, aclararlo, fuera de Venezuela, porque bueno, como ustedes han denunciado y han visto, la ola de represiva no se ha detenido y evidentemente constituyen un factor de riesgo su presencia en el país, de manera que no están en Venezuela, están bien, obviamente con un gran alivio, pero también, digamos, superando esto, ¿no? Porque como les decía, esto fue un proceso muy traumático para las familias, que son además de las que más sufren frente a la imposibilidad de comunicarse permanentemente, la distancia, todo lo que fue este proceso, ¿no? Pero bueno, están bien y como les digo, poco a poco propiciando el reencuentro entre nosotros. Sí, 8:36 p.m. Señor Urruchurtu, ¿en algún momento pensaron en rendirse? Porque hace unos meses, antes de su fallecimiento, uno de sus compañeros salió de la embajada. ¿En algún momento ustedes pensaron en hacer lo mismo en medio de esos ataques y de esa estrategia brutal del régimen de Nicolás Maduro, en donde no tenían agua, no tenían comida, les quitaban la luz, no tenían acceso al mundo, digamos, afuera de esa residencia, porque también tenían dificultades de comunicación? ¿En algún momento los llevaron al punto de decir, nos vamos de aquí? Pase lo que pase, nos lleven a donde nos lleve el régimen. Mira, yo creo que el régimen perseguía, sin lugar a dudas, su objetivo era que nos rindiéramos. Y por eso este nivel de asedio y de ir apretando y cerrándonos las posibilidades de vivir prácticamente, porque nos iban quitando todo progresivamente. Yo no tengo la menor duda de que su intención era quebrarnos y a pesar de eso, nosotros decidimos resistir. Y yo por eso lo decía el otro día, para nosotros resistir fue una decisión. En el momento en que empezamos a ver cómo esto se iba empeorando, teníamos dos opciones: resistíamos y luchábamos hasta lograr una solución, o en efecto, bueno, nos rendíamos, que era lo que el régimen buscaba. Pero para nosotros no era factible rendirnos, no era una opción, porque además entendíamos perfectamente que el régimen no, de ninguna manera, a nosotros nos iba a dar ningún tipo de beneficio, porque claro, para ellos nosotros éramos literalmente unas fichas de canje con mucho valor por lo que representábamos para la campaña. Hay que recordar que buena parte de la campaña de la elección del 28 de julio se gestó en la embajada. Nosotros trabajamos y manejamos una campaña desde la embajada y ganamos la elección desde la embajada. Entonces, claramente, ese fue el castigo del régimen hacia nosotros, y creer que nos iban a dar algún beneficio o algo por el estilo era no entender la magnitud de su naturaleza criminal. Pero además, un factor adicional a todo esto es que el régimen sabía perfectamente en nuestro caso que nosotros no íbamos a tolerar ni aceptar ningún condicionamiento para nuestra salida. Claramente ellos probablemente lo que hubieran buscado, incluso con un salvoconducto, porque lo intentaron, como les decía en ese momento en marzo del 2024, condicionar nuestra actividad política o decir que teníamos que renunciar a la parte política o incluso, qué sé yo, inculpar a la oposición, a María Corina, de algo que no había hecho, o nosotros aceptar delitos que no cometimos a cambio de supuestos beneficios. Eso para nosotros no era una opción. Ellos lo sabían y por eso ellos optaron por intentar quebrarnos, pero creo que no se imaginaron nuestra capacidad de resistencia frente a esto. Y debo decir... Sí. Y debo decir, en el caso de Fernando Martínez Mótola, nuestro querido compañero por 9 meses en la embajada, yo también he dicho, desde el primer día que él entró en esa embajada, él siempre dijo que él quería salir a su casa.
y creo que su condición era distinta, porque aunque él era parte del grupo y era un articulador y un negociador nato, su vinculación no era directamente con el comando, él era una figura, digamos, autónoma del comando, por lo tanto él no era percibido como parte de ese entorno hostil para el régimen al cual querían perseguir, al cual querían hostigar como hicieron. Y en su caso creo que él aprovechó su experiencia negociadora para intentar una solución que le permitiera, por intermedio de una vía judicial, ir a su casa como lo logró. De manera que era distinta su situación y su caso al nuestro, que sí fuimos figuras emblemáticas de la campaña y con un resultado evidente para el régimen que evidentemente da una derrota para ellos. Me gustaría que usted pudiera describirles o contarles a quienes nos oyen y nos ven a esta hora en Recap Blue cómo hacían ahí adentro, cómo se repartían la poca comida que tenían, cada cuánto comían, cómo hacían cuando no había luz, cuando no había agua, cómo fueron esos momentos en los que de verdad el régimen de Nicolás Maduro quería llevarlos a ustedes al punto de quebrarse, pero ustedes con una fortaleza emocional sobre todo, pero también física, lograron resistir y aguantar. Sí, mira, yo lo primero que quiero decir es que en estas situaciones de encarcelamiento como yo le llamaba esto, una prisión diplomática, que es un precedente peligrosísimo en lo que respecta al derecho de asilo y al derecho internacional en general, tú puedes ser víctima de la privación de la libertad física por parte de un régimen como este, pero mientras tú te mantengas libre en tu conciencia y en tu mente, eres libre, más allá de la privación física. Y yo creo que eso, en mi caso y en el de mis compañeros, nos daba mucha fuerza para seguir, porque nos sentíamos libres de conciencia y de espíritu, y eso nos ayudaba mucho a entender que parte de lo que teníamos que hacer era resistir. Y eso desde luego nos llevó a soportar estas cosas tan difíciles. El tema de la comida fue muy complejo, porque imagínate, 5 meses sin electricidad, 5 meses continuos, con una planta eléctrica que fallaba, dependiendo de un ventilador cuyo panel solar permitía la carga de los teléfonos en la mañana por un ratico cada uno para tener algo de conectividad, tener que comprar hielo cada determinado tiempo para medio preservar lo que se podía de alimentación, digamos que necesitaba refrigeración, las noches a oscuras con todas las amenazas que suponía estar en un sitio asediado como en el que estábamos. Obviamente el tema del agua, el no tener agua potable de manera permanente, el hecho de tener que cargar varias veces al día, subir 5 o 6 pisos varias veces al día con recipientes con agua, o por ejemplo tener que usar el agua de la piscina en el momento más crítico de la situación para tener algo de agua para lo esencial. Las arbitrariedades, por ejemplo, de tener que un policía supervisar que un camión de agua visitara la residencia cada 10 días para surtir agua por 3 minutos y amenazar al chofer de que si se pasaba de los 3 minutos iba preso por terrorista. Ese tipo de cosas que uno dice, digamos, no solamente es la arbitrariedad de decirte que 3 minutos de agua cada 10 días, imagínense lo que significa eso, ¿no? A los efectos de una casa con 6 personas, con todo lo que eso representa para el día a día, sino además el atropello de alguien que está dando un servicio que además se le está pagando por su servicio, un servicio que al final es vida, porque el agua es vida, y que un policía le diga terrorista por hacerlo, o los domiciliarios con alimento de la misma manera, que revisaran las bolsas y las rompieran como si fuera contrabando lo que entraba allí, o que se quedaran con algunos de los productos que a veces podían entrar cuando entraba algo a la residencia, negar los medicamentos, las visitas, en fin. O sea, todo lo que yo les diga se queda corto frente a lo que fue un atropello permanente, un abuso permanente en una residencia diplomática frente a los ojos del mundo, con una bandera extranjera allí izada, y con toda la fuerza mediática de la denuncia, y con todo eso el régimen fue capaz de convertir esta embajada en una prisión frente a los ojos del mundo. Pedro, justamente le quería preguntar por ese tema de la salud, de los medicamentos. Fueron más de 400 días con estas condiciones, no solo la incertidumbre de qué iba a pasar con la represión de las autoridades, sino también con la limitación. La salud de ustedes, ¿cómo se vio afectada? Y que sin duda también influía en esa resistencia que fue vital para lograr esta operación. Mira, afortunadamente tuvimos buena salud en general. Por supuesto nos preocupaba mucho este tema, por ejemplo, del agua, ¿no? No tener agua limpia, con todo lo que eso puede significar, nos preocupaba mucho, ¿no? Incluso cuando
tuvimos que usar el agua de la piscina. Pero dentro de todo tuvimos buena salud, evidentemente, bueno, alguno que otro achaque. Pero al final nosotros estábamos, curiosamente yo digo que a nosotros nos tocó vivir una segunda pandemia, una segunda cuarentena en menos de 5 años, viviendo incluso más fuerte que la propia cuarentena de la pandemia del COVID, porque pues, estuvimos allí aislados, ¿no? Y evidentemente pues entre nosotros, en ese ecosistema en el que estábamos, al no tener contacto con el mundo exterior, digamos, el tema de las enfermedades virales, etcétera, no era tan frecuente porque no teníamos contacto con el mundo exterior. Pero bueno, había achaques normales, digamos, cosas normales, una baja de tensión por aquí o una subida de tensión por allá, una alergia, algunas afecciones de la piel sí llegaron a ocurrir, naturalmente era normal por el tema del agua. Y bueno, el caso más grave sí fue el de Omar, que además es una persona de 75 años, a la que se le acabó su medicamento para el corazón y a la que durante días se le negó el acceso a ese medicamento al corazón. Y eso puede tener, obviamente, consecuencias y secuelas, ¿no? Para alguien que depende de ese tratamiento para poder, digamos, mantener su salud cardiovascular estable. Entonces, la verdad es que en general, afortunadamente, tuvimos buena salud durante este tiempo, pero al mismo tiempo sometidos a un estrés brutal, que digamos, esa es la parte, digamos, que tú puedes decir, bueno, la salud física en general sí estuvo bien, pero bueno, el ataque permanente, el estrés permanente al que estábamos sometidos también tiene afectaciones directas sobre la salud mental y desde luego también la física. 8:46 a.m. Estamos hablando con Pedro Urruchurtu, político, opositor venezolano que duró más de 400 días refugiado en la residencia de la embajadora de Argentina en Caracas. ¿Qué viene ahora? Hace mucho tiempo el mundo no sabe mucho sobre Edmundo González. María Corina Machado está en una situación, no sé si igual o incluso peor a la de ustedes. Está refugiada en un sitio, pues en un comparadero desconocido, tratando de protegerse del régimen de Nicolás Maduro. Su mamá, ese mismo día en el que Marco Rubio anuncia que ustedes estaban en el territorio norteamericano, también se conoce la noticia de que habían sacado a la mamá de María Corina Machado de Venezuela. Pero ¿qué viene ahora? Porque la represión sigue, el régimen sigue. Para muchos no pasó nada después del 28 de julio, más allá de... Claro, el pueblo habló, pero el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral pues se impusieron con su mentira sobre quién había ganado. Entonces, ¿qué viene? Mira, yo creo que ha pasado mucho, pero nosotros no podemos olvidar que estamos enfrentando un régimen criminal. Ustedes lo han descrito perfectamente con este nivel de represión. Y antes, recordemos que el régimen era muy astuto en tener capas dentro de su naturaleza, capas que iban un poco encubriendo su naturaleza criminal, dándoselas de democráticos o dándoselas de abiertos al diálogo, a la negociación. Todo eso ha quedado ya al desnudo, es decir, todas esas capas se han caído todas y ha quedado el núcleo, que es al final la represión y la naturaleza criminal del régimen. Y por eso es que allí hemos insistido, y María Corina ha sido enfática en esto, en que en este momento la prioridad es ir directamente contra ese núcleo represivo, y eso pasa fundamentalmente en una primera etapa por cortar todo financiamiento que le permita al régimen usar recursos para reprimir, que es lo que les queda, por cierto, el terror y el miedo. Y hemos estado viendo pues algunas acciones concretas, ¿no? Creo que la más emblemática es la de la licencia de Chevron, la expiración de esa licencia, que evidentemente le daba al régimen acceso directo, contante y sonante para usar dinero que no era invertido en los venezolanos, era invertido en su aparato represivo. Entonces hay que debilitar el aparato represivo del régimen, que es el que, entre otras cosas, hoy lo sostiene en el poder con esa imposición, como lo están haciendo. Y a la par de eso, María Corina también lo ha dicho en un ejercicio de coordinación con la comunidad internacional y liderazgo interno, propiciar otro tipo de acciones y presiones contra el régimen, partiendo de esa naturaleza criminal y utilizando, por ejemplo, mecanismos de lo que llaman law enforcement, justicia internacional, en fin, es decir, no parar en esta presión que al final debilita la capacidad del régimen de reprimir y de sembrar el miedo. Evidentemente, la situación de María Corina es compleja, de situación de seguridad, está en clandestinidad desde hace meses, permanentemente asediada. Vimos además el reciente secuestro de Juan Pablo Guanipa, que era una figura clave dentro de la organización de la oposición, y evidentemente, bueno, es parte
de los mismos errores y de la misma dinámica que sigue cometiendo el régimen a la hora de atacar a la oposición venezolana, pero al mismo tiempo yo les puedo transmitir una enorme fuerza y firmeza de María Corina en seguir coordinando, avanzando esfuerzos, organizando la sociedad venezolana en diferentes ámbitos. Y debo decir, creo que la mejor demostración de que el pueblo venezolano sigue confiando en María Corina fue el llamado a no participar el 25 de mayo pasado en la farsa electoral que convocó el régimen. Y el nivel de abstención fue evidente, ¿no? Y eso demuestra que la gente no solamente está clarísima de lo que hizo el 28 de julio del 2024, cuando eligió a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela, y masivamente se demostró esa victoria, pero al mismo tiempo esa gente es capaz de no salir ni mover un dedo cuando se trata de decirle al régimen que no se van a burlar más de la soberanía popular. Entonces, es un proceso complejo, es un régimen criminal, es un régimen vinculado a lo peor de las dinámicas del crimen internacional, pero también hay un liderazgo muy nítido en la oposición, hay una estrategia, hay una visión y hay sobre todo inteligencia y organización para esta etapa de lucha que bueno, nos demanda a todos mucho compromiso, y por eso es que nuestra libertad, que yo sigo diciendo que es parcial porque solo será plena cuando Venezuela sea libre, también nos compromete y nos da una enorme responsabilidad por aquellos que hoy siguen secuestrados en Venezuela y por un país secuestrado. 8:50 PM. Pues ha sido un gusto poder conversar con usted, Pedro Urruchurtu, deseándoles, por supuesto, que sigan en esta lucha. A ver si algún día vamos a poder ver al pueblo venezolano libre de nuevo. A ver si finalmente vamos a ver o vamos a presenciar la caída del régimen y millones de venezolanos como usted y como muchos otros van a poder regresar a su país. Amén, amén, que así sea. Gracias a ustedes por el espacio. 8:51, ahí está. Nos queda debiendo los detalles de cómo fue que salieron. Cuando pueda se los contaré, se los prometo. Claro que sí, porque por ejemplo me queda una duda, ¿salieron 1-1 o salieron todos en grupo salvo Claudia Macero? Es que hay muchas preguntas. Se sabrá algún día. Pero esta historia continuará. Esta historia continuará y Pedro Urruchurtu. Así es. Claro que sí, usted se compromete aquí, o yo lo voy a comprometer de todas maneras a que nos cuente la historia cuando se pueda. Listo, prometido.